ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Y el principado sobre su hombro. y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio En justicia
Guíame, Señor, esta mañana, que a través de la palabra sea tú quien lo esté hablando nuestro Señor, y una vez que estamos parados delante de ti. Te pedimos que sea tú el que nos traiga nuestras guías. Guíame, Señor, administra la vida de día, que tu Santo Espíritu, Señor, lo esté fortaleciendo su fe, Señor, para que día a día Dios pueda tomar. Te damos gracias por el Espíritu que hoy podamos tener en tu casa. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buen día, hermanos. El día de hoy nos congregamos para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y quisiera esta mañana empezar con una pregunta para que reflexionemos, y es: ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra? El miércoles el hermano Hugo nos estuvo compartiendo acerca de cómo tenemos que crecer en la fe, y me pareció importante hacernos esta pregunta en el día de hoy, que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor. Y bueno, creo que automáticamente quizás respondemos, ¿no? Bueno, Jesús vino a esta tierra para rescatarnos del pecado y salvarnos, ¿no? Por eso murió en la cruz y resucitó. Pero bueno, esa respuesta es, digamos que es muy básica y es para recién cuando empezamos nuestro camino de fe. Pero una vez que nosotros vamos madurando, creciendo en nuestra fe y profundizando en la palabra, tenemos que poder profundizar mucho más en este concepto. Así que en esta mañana me gustaría poder, ahondar un poquito más en un concepto, ¿no? De cuál es el Evangelio, qué es nuestra fe, y en última instancia, qué es lo que conmemoramos en el día de hoy. Así que vamos a leer en Romanos capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por reunirnos en el día de hoy para poder conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que estés enseñando a través de la palabra de hoy cuál es el motivo por el cual Jesucristo vino a esta tierra, poder ahondar más por medio de tu palabra, poder profundizar en tu palabra. Te pedimos que abra nuestro entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como vimos acá, como leemos en el pasaje, dice que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este Jesucristo vino porque había sido prometido, dice en el versículo 2, había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No, de esto se trata el Evangelio. Jesucristo vino en cumplimiento de las Escrituras. Y en este contexto, las Escrituras se refiere a la palabra de Dios. Y en el contexto escrito, en esta época se refería al Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento todavía no se había conformado con lo que conocemos hoy. Así que podemos ver en el
No nos alcanzaría el tiempo que tomemos todo el día de hoy sin parar para recorrer todas las referencias y las promesas de nuestra salvación por medio de Jesucristo, pero vamos a repasar una que la tenemos bien fresca porque la repasamos el domingo pasado, que es el pacto davídico. Vamos a ir a 2 Samuel 7. Bueno, acá relata una porción de la vida del rey David, que una vez que consolida su reino y bueno, vence a los filisteos y demás, bueno, se introduce esta parte del capítulo 7, que dice en el versículo 1, dice que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces vemos que David, después de que se establece su reino y está en paz, se da cuenta que él vive en una casa muy espléndida de cedro, y ve que el arca de Jehová está en una carpa, ¿no? En tiendas. Entonces, bueno, la verdad que a los ojos de la persona se ve no se ve bien, ¿no? Y él también quizás se sentía culpable también, ¿no? De vivir, bueno, en esta casa de cedro, mientras que el arca de Jehová estaba en tiendas. Pero bueno, en el versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino Jehová, palabra de Jehová, a Natán diciendo, versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Entonces vemos que Dios le responde en primera instancia que David, vos no me vas a construir la casa. Y acá podemos reflexionar en nuestras vidas, quizás que nosotros también muchas veces, pensar que Dios a veces quiere realizar una obra que no es necesariamente a través de mí, ¿no? Y esto es lo que le pasa a David. Y David quería construir este templo para el arca de Dios porque era un pensamiento en verdad pagano, ¿no? Y todos los ídolos en esa época tenían cada uno su templo dedicado al respectivo Dios, en el cual la gente iba a ese templo y se encontraba con ese Dios y lo adoraba allí dentro del templo. Entonces podemos pensar que David también, quizás influenciado por este pensamiento del mundo, también quiso construir un templo dedicado al Señor, pensando quizás que podía contener la presencia de Dios en ese templo. Sigue en el versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta ahora, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en cuanto a todo he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Vemos que David no pensó en cuál era la voluntad y el corazón de Dios en no haber pedido nunca que le construyan casa o un templo, sino que David, con buenas intenciones, ¿no? Quiso construir este templo a Dios. Y vemos también que quizás fue esta intención moderada por los pensamientos del mundo, ¿no? Entonces podemos pensar también en nuestras vidas que muchas veces no importa tanto nuestro esfuerzo religioso o querer hacer algo por Dios de acuerdo a mis propios deseos, que puede estar muchas veces moldeado por el pensamiento del mundo, sino que es más importante pensar cuál es el pensamiento de Dios y el corazón de Dios. El versículo 8 dice: y ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de la redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y aquí contigo, en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo
Y dice entonces, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso en todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Pero le está diciendo que Dios te va a construir este templo, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y vuelvas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y le firmaré su reino. Entonces le promete que va a construir casa para David, que Dios va a hacer que construya ese templo, y también le promete que va a venir alguien de su propio linaje y va a ser rey, ¿no? Va a firmar su reino. En el 13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, este reino sería firmado para siempre. Vamos a hablar de este reino eterno. 14 dice: Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Dice que este descendiente de David, que va a establecer este reino, que va a durar para siempre, va a tener la relación de hijo y padre con Dios, ¿no? Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, la cual quité delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono se establecerá eternamente. Entonces, le promete esto, ¿no? Que le va a construir casa, va a venir un rey que va a establecer un reino eterno a través de su linaje, y este rey va a tener la relación de padre e hijo con Dios. Entonces podemos pensar en quién se cumple en primera instancia esta palabra. ¿Quién construyó este templo de Dios? Salomón, ¿verdad? Pero podemos pensar que el reino de Salomón no duró eternamente, sino que en un momento se cortó el linaje, ¿no? Entonces, ¿es porque la palabra de Dios no se haya cumplido? La respuesta es que, en verdad, señalaba en último momento al Mesías, ¿no? A Jesucristo, tal como leímos en Romanos 1, del linaje de David vino nuestro Señor, ¿no? El Hijo de Dios, para salvarnos. Entonces, así como nosotros repasamos en este versículo, tenemos lleno de referencias a Jesús, ¿no? A este Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, y todos los apóstoles, bueno, reconocen el cumplimiento de las Escrituras por medio de Jesús. Vamos a leer el versículo 1, voy a leer yo, 1 Corintios 15, versículo 1. Dice: Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es esta palabra? ¿Cuál es esta palabra que el Señor Pablo para la iglesia de Corinto? Dice el versículo 3: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, algo muy importante que nosotros tenemos que entender y profundizar es que Jesucristo vino en cumplimiento de la palabra de Dios. Desde Génesis 1 hasta Malaquías 4 está hablando de la obra de salvación, de nuestra salvación por medio de Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo vino a esta tierra y nació en un pesebre en cumplimiento de las profecías y la palabra de Dios. Y si nosotros vemos la vida de Jesús, la relación que tenía Jesús con sus discípulos, vemos que constantemente Jesús les hablaba acerca de la palabra, acerca de las Escrituras, acerca de la enseñanza de Jesús. Bueno, y los discípulos siempre pasaba que nunca entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y vamos a ver qué es lo que Jesús hace una vez que resucita. Y vamos a Lucas. Capítulo 24. Bueno, cuando Jesús es crucificado, bueno, en general los discípulos reaccionan
o insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hizo Jesús con estos dos discípulos que se encontró en el camino? O sea, podríamos decir que hizo un estudio bíblico, ¿no? Les hizo entender por medio de las palabras quién era Jesús y cuál era la obra de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer también a partir del 36, versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Los discípulos, a pesar de todas las cosas que habían pasado y las veces que Jesús se le había aparecido, seguían dudando y no podían creer, ¿no? A pesar de que Jesús se les presentaba delante de ellos. Pero él les dijo, versículo 28, ¿por qué están turbados y tienen a nuestro corazón estos pensamientos? No pensamientos de duda, ¿no? 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo ahora. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenés aquí algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Entonces, ante la incredulidad de sus discípulos, bueno, le muestra sus manos, un pedazo de pan, y vemos, ¿no?, esta duda constante de los discípulos. Versículo 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, nuevamente, Jesús les explica a través de las escrituras, ¿no? Y le dice que ustedes son testigos de estas cosas. Vamos a ver qué es lo que Pedro testifica en 2 de Pedro, y es un versículo que vimos el miércoles también. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. 16, voy a empezar yo, dice: porque no os he dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está testificando algo que él mismo vio con sus propios ojos, ¿no? No son inventos, no es una fábula artificiosa, sino es lo que yo vi con mis propios ojos, dice. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria esta voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces dice 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. De nuevo está testificando algo que él escuchó en primera persona con sus propios oídos, ¿no? Veamos qué dice el versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Acá Pedro está diciendo que hay algo más seguro que lo que él vio con sus propios ojos y escuchó con sus propios oídos. Y está diciendo que eso que es más seguro es la palabra profética, ¿no? Las escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Hermanos, ¿cuál es el parámetro que tienen ustedes para afirmar la fe de cada uno de ustedes? ¿Cuál es el parámetro para cómo afirman ustedes la fe de uno?
¿Cuál es el parámetro? Por las cosas que ustedes ven, escuchan, experimentan. Pedro está diciendo, a pesar de haber visto y escuchado todas esas cosas increíbles, Pedro dice que lo más seguro para fundamentar su fe es esta palabra del libro. Y vamos a ver, bueno, profundizando en este concepto, ¿no? De entonces, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Vino a cumplir esta palabra de Dios. Y vamos a ver qué más dice esta palabra de Dios respecto a esta obra de salvación por medio de Jesucristo. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que pueden hacer estas sagradas escrituras? Dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice Pablo en esta carta a Timoteo, le dice que se aferre, ¿no?, a las sagradas escrituras, a la palabra, que esto nos da la salvación, ¿no? Nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que esta palabra hace para obrar esta salvación en nuestras vidas? Dice en el versículo 16 que toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos. Hermanos, la palabra de Dios prometió la venida del Mesías a lo largo de tantos siglos y Dios cumplió su palabra. Y es por eso que conmemoramos la Navidad de hoy. Vemos que la palabra también nos promete que nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a instruir a fin de que seamos perfectos. ¿Creemos esto también? Se trata la fe que vimos el día miércoles, la fe en Jesús se trata únicamente en aceptar algo que pasó hace 2000 años y decir, sí, eso pasó. Eso es creer en Jesús. Acá vemos que la salvación implica esta cosa, ¿no?, de Dios obrando en nuestras vidas para transformarnos y hacernos perfectos por medio de su palabra. Y muchas veces es una parte de nuestra obra de salvación que ignoramos, ¿no? Muchas veces pensamos que la salvación es algo que pasó una vez porque reconocí algo intelectualmente y listo, ya soy salvo. Pero es una obra que se va realizando día tras día a través de la palabra de Dios. Entonces podemos reflexionar en esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta como salvos? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, versículos 18. Vamos a leer todos juntos este versículo, es un solo versículo 18. 2 Corintios 3, 18. ¿Venimos? Por tanto, nosotros todos,
padeció en la cruz con nosotros. Y vamos a volver a segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, voy a empezar a leer el versículo 21. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vía fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, este es el motivo también por el que Jesús vino a este mundo y padeció con nosotros. En el versículo 21 dice: para darnos ejemplo y para que sigamos sus pisadas. Entonces, la Navidad también no es simplemente para conmemorar que Jesús vino a esta tierra, qué es lo que Jesús hizo, y simplemente admirar eso y aplaudir lo que hizo Jesús, sino también para poder tenerlo de ejemplo y modelo para imitar y seguirlo, ¿no? Entonces también creo que es un día en el cual podemos preguntarnos cómo es nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué palabras hay en nuestra boca? ¿Qué hacemos cuando nos ofenden? Dice que Jesús no se halló pecado y se halló engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ofende o nos hace enojar? El simple hecho de ofendernos y que nos toque nuestro orgullo con facilidad, creo que es una señal de que necesitamos urgentemente volver a la palabra para poder madurar en nuestra fe. Bueno, vamos a ir finalizando por el tiempo y vamos a ir a Hechos 7, donde se narra el juicio de Esteban, que era un diácono. Esteban no era un profeta, ni era un apóstol, era simplemente un diácono que servía la mesa en la iglesia de Jerusalén, y lo llevan a enjuiciarlo. Y vemos qué pasa en el versículo 51, le dice Esteban: duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, los líderes religiosos, ¿no?, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Quién más dijo esto antes de morir? Nuestro Señor Jesús no dijo estas mismas palabras. Y quizás podemos pensar, ¿ustedes creen que Dios es todopoderoso? Amén, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios hubiese podido hacer que cuando las personas le tiraban las piedras a Esteban, que esas piedras justo antes de tocar en la cabeza de Esteban se frenen en el aire como Matrix, como en las películas, y después vuelvan otra vez a golpearlo a cada uno que tiró la piedra? O sea, Dios tiene el poder para hacer eso. Si quisiese, lo hubiese podido hacer. Pero vemos que Dios permite que apedreen a Esteban y que permite que Esteban muera, ¿no? Entonces, ¿en dónde estaba operando este poder infinito de Dios? Este poder de Dios estaba trabajando en la vida de Esteban para moldearlo a la imagen de Jesús. Y este es el galardón, y este es el premio, nuestro premio como hijos de Dios y como cristianos, ¿no? Y este es el galardón que Jesús también nos regala al haber venido a esta tierra. La pregunta es, hermanos, si realmente usted cree que esto es el galardón para su vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente nosotros queremos tener una vida como la de Esteban, que quizás Dios no lo sacó del problema en que él estaba, pero cumplió su voluntad, cumplió su palabra que está escrita, moldeándolo y perfeccionándolo a la misma imagen de Jesús. Entonces creo que el día de hoy, mientras conmemoramos la venida de nuestro Señor, en cumplimiento de la palabra, podemos pensar también, ¿no? en qué es lo que está cumpliendo hoy en mi vida. Y el miércoles con el hermano Hugo vimos en el video 11 qué es la fe, que dice que la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quizás hoy en nuestra vida vemos todavía muchas cosas que tenemos que cambiar, y quizás también nos cuesta ver, ¿no? Eso que podemos cambiar. Pero eso mismo es tener fe, ¿no? Creer que eso que todavía estoy esperando y no lo veo hoy, lo creo como cierto hoy. Y creo que hoy puedo vivir una vida como la de Jesús, y mis decisiones, y mi pensamiento y mi vida la llevo adelante creyendo que eso es verdad hoy en mi vida, ¿no? Hoy soy perfecto. Esa es la verdadera fe. Vamos a orar. Dios Padre, te damos muchas gracias porque vos siempre cumplís tu palabra. Hoy, Señor, pudimos ver que también nos prometés que vos nos moldeás a la imagen de Jesús. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra hipocresía, a pesar de que venimos a la iglesia, vos sabés, Señor, que tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar, nuestro orgullo, nuestra ambición. Te pedimos, Señor, que nos traigas cada vez más ante tu palabra para que podamos examinar nuestros corazones por medio de ella y podamos alumbrar nuestro camino con tu palabra cada día en nuestras vidas. Te damos gracias porque enviaste a nuestro Jesucristo a esta tierra para salvarnos
Amén.